buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Querida embajadora de México, querida Roberta, querido director Víctor García de la Concha, queridos amigos mexicanos y españoles. Es para mí un honor acoger en este salón de actos de nuestra sede central esta tercera edición del Laboratorio Cultural México-España, una iniciativa conjunta de la Embajada de México, el Instituto de México en Madrid y la Fundación Santillana Cultura, a la que este año se han sumado el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España y el Instituto Cervantes. Además de mi condición de director desde el mes pasado de esta institución, hablo en nombre de las otras tres instituciones mencionadas que han hecho posible este encuentro internacional, el poder cultural y sus potencias. Es decir, hablo en nombre de Roberta Layús Vargas, embajadora de México en España, de Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana Cultura, de Basilio Baltasar, director de la misma, y de Diego Celorio, secretario académico del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España. Como muchos de los asistentes sabéis, este centro de la UNAM tiene su sede aquí mismo. Si se fijan en los no pocos logotipos que coexisten en la gráfica anunciadora de este evento, verán que entre los organizadores están los logotipos de dos entidades estatales mexicanas, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Cultural de México en Madrid, dirigido por Pablo Rafael, también aquí presente. Instituto que sabemos tiene grandes proyectos para el futuro. Entre los colaboradores, la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, que dirigen Joaquín Estefanía y Pedro Martínez Lillo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana y, naturalmente, este Instituto Cervantes que gustosamente les acoge. Otro logotipo merece comentario aparte y especial, aquel que hace referencia al 40º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. México y España están unidos por lazos históricos indisolubles. Esos lazos de muchos siglos, esa historia compartida, tiene uno de sus episodios más conocidos, ya en el siglo XX, en la acogida que México brindó a los refugiados españoles. Acogiendo a una parte importante de la diáspora republicana, el presidente Cárdenas demostró una capacidad de solidaridad con esa diáspora muy superior a la de otros gobernantes iberoamericanos y no iberoamericanos de aquel tiempo. Pero desde el punto de vista de los propios intereses mexicanos, también tuvo la clarividencia de darse cuenta del enorme caudal de experiencia que podrían aportar los exiliados, intelectuales de la talla de Alto Aguirre, Max Schaub, tristemente de actualidad estos días, José Bergamín, Luis Buñuel, Félix Candela, Luis Cernuda, Ramón Gaya, Juan Gil Albert, Rodolfo Haster, León Felipe, Moreno Villa, Prados, Rejano, Renau, Remedios Varo, y solo cita unos cuantos, rehicieron su vida allá, convirtiéndose en figuras centrales de la vida mexicana, en diálogo permanente con colegas a los que ya habían tratado en España, y entre los que destacaré a Alfonso Reyes, madrileño en su juventud, y a Octavio Paz, que había venido por primera vez a España durante la Guerra Civil con ocasión del Congreso de Intelectuales Antifascistas del 37, celebrado en Valencia y Madrid. Siempre en esa perspectiva México-España, una de las fotografías que muchos españoles de la generación a la que pertenezco consideramos entre las más importantes de nuestra reciente historia es la de los Reyes de España en el año 78 en nuestra embajada en México, saludando a Dolores Rivas Cherif, la viuda del presidente Azaña. Cuentan las crónicas, en las hemerotecas, al saludar a don Juan Carlos y doña Sofía, con gesto afable y grato, les manifestó con emoción que el monarca había logrado la reconciliación española con la que su marido soñó hasta su muerte. Y añadía la octogenaria: lo están haciendo divinamente, muy bien, acordándose de todos, deseando una unión de todos los españoles, que es una de las cosas más maravillosas. Esta imagen valió entonces más que 1000 palabras, incluso más que esas palabras tan auténticas y tan espontáneas. Había terminado realmente la guerra civil y España podía encarar su reconstrucción como nación democrática. Algo después, en 1981, otro momento clave de nuestra transición fue la llegada del Guernica de Picasso, procedente de su exilio neoyorquino, a Madrid, la capital del país natal de su autor. Un Picasso que también había sido celebrado en México por los exiliados, y recuerdo en ese sentido el pequeño volumen en que en 1944 mi recordado amigo el poeta Francisco Jiménez de los Ríos recogió un puñado de poemas y declaraciones del pintor. He evocado estas cuestiones históricas porque creo que el Instituto Cervantes debe siempre tener presente la historia y sus enseñanzas, y que estas historias hispano-mexicanas es fundamental recordarlas siempre.
Dicho esto, las personas que han venido hasta aquí hoy, mexicanos y españoles, y que van a intervenir a continuación, han venido para proponer una reflexión sobre los retos del presente y del futuro. Como no puede ser de otro modo, España aborda esos retos en estrecha relación con Europa, a la que pertenece, pero también es fundamental para España su estrecha relación con Iberoamérica, algo que tenemos especialmente claro en este instituto, coorganizador con la Real Academia Española de los Congresos de la Lengua, el primero de los cuales tuvo lugar en 1997 en México y más concretamente en Zacatecas, donde en el acto inaugural participaron 3 premios Nobel, Camilo José Cela, Gabriel García Márquez y Octavio Paz, este último por videoconferencia. Recordaré que con México y su UNAM, el Instituto Cervantes desarrolla en estos momentos un ambicioso proyecto en el ámbito de la enseñanza y certificación de nuestro idioma, el SIELE, Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Proyecto que cuenta con otros 2 socios, la Universidad de Salamanca, que ya está preparando los fastos de su 8º centenario, que será el año que viene, y la de Buenos Aires, otra de las grandes universidades del Nuevo Mundo. Proyecto al cual se han asociado más de 80 universidades de nuestro ámbito idiomático a ambas orillas del Atlántico. Proyecto fundamental en esa perspectiva panhispánica que ha sabido darle a cuanto han emprendido las instituciones que ha dirigido mi predecesor en esta casa, nuestro querido y admirado Víctor García de la Concha, hoy presentes entre los asistentes a este acto. Él es una de las personas que más ha obrado para que el SIELE se convierta en la realidad que es hoy. Respecto de los desafíos concretos a los que se enfrenta en estos momentos México, país que visitaré la semana que viene, por cierto, como miembro de una delegación encabezada por nuestro ministro de Asuntos Exteriores, reiteraré algo que dije al poco de ser nombrado director de esta casa. Dije entonces, a propósito de la inquietud que suscitan en España ciertos acontecimientos recientes que están en la mente de todos, nada mexicano nos es ajeno. El folleto anunciador, este pequeño folleto, explicita cuál es el contexto internacional en que se sitúa esta jornada hispano-mexicana. En él se formulan algunas preguntas. Permítanme leerles las 3 primeras. La primera, ¿vamos de regreso a un mundo de fronteras? La segunda, ¿se convertirá el proteccionismo en una tendencia mundial? Y la tercera, no la voy a leer todo, la tercera, ¿es el idioma un muro o un puente? Por mi parte me atrevería a contestar, aunque sea muy brevemente, a estas 3 preguntas para luego dar paso al acto. A la primera pregunta contestaré que las fronteras existen y que obviamente deben respetarse, pero que tener fronteras no quiere decir cerrarse a lo foráneo. Francia, México, España, los Estados Unidos, Brasil o Argentina, por citar 6 casos, han sido naciones receptoras de exiliados e inmigrantes que han contribuido decisivamente a forjar sus respectivas identidades como países. Francia ha acogido a exiliados políticos e inmigrantes económicos españoles en muchísimos momentos de su historia, especialmente durante los siglos XIX y XX, y su cultura se ha enriquecido con ello. Con decir el nombre de Picasso está todo dicho, ¿no? Como se ha enriquecido con el contacto con otras culturas, especialmente con las de Europa Central, Rusia, Asia o África. A la capacidad de integración y acogida de México ya he hecho referencia hace unos minutos, cuando he hablado de nuestro exilio. No olvidemos tampoco que el mestizaje fue decisivo para la constitución del México moderno. En cuanto a España, de país que exportaba, entre comillas, exiliados e inmigrantes, se ha convertido en país de acogida, algo que bien saben muchos exiliados políticos argentinos, chilenos, uruguayos o cubanos, así como muchos inmigrantes económicos, y entre ellos los ecuatorianos, tan integrados a nuestra sociedad, algo que sabemos bien los vecinos de esta ciudad, de Madrid. Los Estados Unidos, hoy tentados por el populismo y el chauvinismo, han sido una nación de inmigrantes, ellos mismos. Primero, ingleses e irlandeses, luego esclavos africanos que tras ardua lucha terminarían siendo admitidos en fechas relativamente recientes como ciudadanos de pleno derecho, luego franceses, alemanes, polacos, cubanos, mexicanos, dominicanos. La propia cultura norteamericana, en la que tampoco hay que olvidar el sustrato indio, ha sido una cultura respetuosa de su diversidad constitutiva, una cultura, permítaseme el anglicismo, de melting pot, como se dice allá, es decir, una cultura de crisol, una cultura que se expresa en varios idiomas, en la que el de Shakespeare obviamente es el dominante, pero donde la primera minoría es el español, idioma que hablan 55 millones de norteamericanos. Ese proceso tuvo un momento especialmente revelador en los años de la Segunda Guerra Mundial, en que, huyendo de una Europa sometida al nazismo, llegaron a Nueva York
Hannah Arendt, André Breton, Buñuel, Dalí, Max Ernst, Claude Lévi-Strauss, Mondrian, el gran europeísta Denis de Resumont y tantos otros, mientras Hollywood llevaba años incorporando a su industria cinematográfica a los más grandes realizadores centroeuropeos. Muy similar al proceso de constitución de los Estados Unidos fue el de otros Estados Unidos, los de Brasil, gran nación en que confluyen portugueses, españoles, franceses, poblaciones indias del Amazonas, esclavos africanos también a la postre integrados, japoneses, emigrantes de la Europa del Este, y Argentina, por último, otro país acogedor para los españoles y especialmente para los gallegos, lo ha sido también para los italianos, para los franceses, para los polacos. En definitiva, París, Ciudad de México, Madrid, tantas veces visitado por Octavio Paz, y Barcelona, en su momento capital de la literatura y la edición iberoamericana, con Vargas Llosa, con García Márquez, con Jorge Edwards, luego con Roberto Bolaño, Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires, son lo que son porque ha existido esa capacidad para asimilar, para integrar, para respetar la diversidad cultural, para escuchar al otro. José Juan Tablada, un gran poeta mexicano que vivió largos años en Nueva York y la amó profundamente, la definía como Babel de hierro, una expresión que también podría haber utilizado John Dos Passos, gran amigo de México y autor de unas grandes novelas sobre la ciudad. Me refiero naturalmente a Manhattan Transfer. A la segunda pregunta, aquella sobre el proteccionismo, contestaré diciendo que el proteccionismo, la guerra comercial, son malos en todos los órdenes y especialmente malos en materia de cultura. Cuando se grava con demasiados aranceles la importación de libros o de cuadros o de cualquier otro producto cultural, ello repercute negativamente, imposibilitando o al menos dificultando los intercambios culturales. A la tercera pregunta, la de los muros o las murallas o los puentes, permítame que les conteste más literariamente. Los muros, las murallas, son hermosas en cuadros. Pienso en el Castillo Rojo de Ferrara, que tantas veces pintó Giorgio de Chirico, el padre de la pintura metafísica. Las murallas son hermosas en poemas. Pienso en aquel verso inmortal de San Juan de la Cruz, El aire de la almena, un verso que a uno le viene a la memoria cuando se encuentra en el Alcázar de Segovia o en el Callejón del Agua de Sevilla, paseando a la sombra de la muralla de su alcázar. Las murallas son también hermosas en novelas. Pienso en El castillo del desierto de los tártaros de Dino Buzzati. Pero las murallas en la vida real del siglo XXI no son hermosas. Mejor pues puentes. El idioma, los idiomas como puentes, sí. Mejor eso que muros o murallas. Vamos a escuchar ahora la conferencia magistral con la que se inaugura esta jornada. Conferencia a cargo de Cristina Rivera Garza, escritora mexicana y catedrática en la Universidad de Houston, autora de varias novelas editadas por Tusquets, México, y entre las que destaca Nadie me verá llorar. Entre otros premios, ha obtenido nada menos que el que lleva el nombre de la inmortal Sor Juana Inés de la Cruz, el que lleva el nombre del surrealista e hispanista francés Roger Caillois, del que algunos maliciosamente decían que fue el inventor de Borges, al que había publicado en su colección pionera La Croix du Sud, y el que lleva el nombre de Anna Segers, escritora alemana que estuvo en España en el 1937, entre los asistentes a aquel congreso al cual me he referido a propósito de Octavio Paz, escritora que además luego pasó los años de la Segunda Guerra Mundial exiliada en México. El título de la conferencia de Cristina Rivera Garza no puede ser más atractivo ni más de actualidad. El idioma español como resistencia. A efectos cervantinos, recordaré además que la escritora es autora del libreto de la ópera Viaje, de cuya música es autor Javier Torres Maldonado y que es fruto de un encargo del Festival Internacional Cervantino. Tras la conferencia, un debate moderado por Joaquín Estefanía, antiguo director del País y codirector de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, versará sobre la multiculturalidad y la nueva trama internacional. En él participarán 3 mexicanos que son Leonardo Curcio, sociólogo y analista político de la UNAM, investigador en su centro de investigaciones sobre América del Norte; Sandra Lorenzano, doctora en letras por la UNAM, poeta, narradora y ensayista, especialista en arte y literatura, que ha publicado ella también en Tusquets, México, así como en Seis Barral y en Pretextos; y Ricardo Rafael, ensayista y director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Y además de Joaquín Estefanía, otro español ilustre, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Lamentablemente, Silvia Valdeolivas, decana de la Facultad de Derecho de la misma universidad, no estará presente por un problema de salud. UNAM, UAM, solo una letra la separa y muchas cosas las unen. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Es un gusto estar aquí. A mí lo que me gustaría hacer esta tarde es combinar un par de ideas. Por una parte, el hecho de que justo momentos después de asumir la presidencia de Estados Unidos, el presidente Trump bajó de la página web la versión en español de la Casa Blanca, momento en el cual, según yo, se declara al español y a los practicantes del español en Estados Unidos, lo querramos así o no, estemos conscientes de ello o no, en una posición de resistencia. Y por otra parte, el hecho también cada vez más evidente de la existencia de un número creciente de escritores latinoamericanos que escriben en español y viven en Estados Unidos. Lo que quiero hacer es combinar ambos hechos en algo que he decidido llamar aquí, con ayuda de la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, unas escrituras Chiji, escritores latinoamericanos que viven en Estados Unidos ahora y que somos practicantes de este español en resistencia. Voy a empezar con una anécdota. Si ustedes fueran a buscar información sobre el escritor Salvador Plasencia, el autor de la novela La gente de papel, en internet, la primera información disponible y que encontrarían en un lugar como Wikipedia sería la siguiente. Es un escritor americano, nacido el 21 de diciembre de 1976 en Guadalajara, México. Para nosotros los latinoamericanos, que con frecuencia cuando utilizamos el término América nos referimos al continente en general y no nada más a un país, oír esta frase tal vez sería un poco extraña, pero no necesariamente alarmante. Sin embargo, si tomamos en consideración que esta información ha sido generada en un país donde América quiere decir un país y no el continente, la información empieza a ser extrañamente inquietante. La pregunta, por supuesto, que sigue es, ¿hay más escritores americanos nacidos en México o en otros lugares de Latinoamérica? Y de manera contraria, ¿cuántos autores mexicanos o latinoamericanos han nacido en Estados Unidos? O de todos estos escritores que escriben en español, se transforman entonces en autores americanos, en la versión limitada del término, cuando empiezan a escribir en inglés, como es el caso de Salvador Plasencia. Y podría continuar con más y más palabras combinando y haciendo más compleja esta situación. En esta participación de hoy no me interesa tanto empezar a discutir la naturaleza de la identidad política de todo este fenómeno, pero sí me interesa un poco más hablar de las formas de escritura, de las estrategias de escritura y de distribución de esta escritura que han resultado de una migración cada vez más creciente de autores latinoamericanos que viven en Estados Unidos a inicios del siglo XXI. De hecho, cuando se publicó en 1996 las famosas antologías de Macondo y Se habla español, Voces latinas en Estados Unidos, que se publicaron en 1996 y en 2000 respectivamente, estas antologías reflejaron una presencia creciente de Estados Unidos en el imaginario de los escritores latinoamericanos. Pero, como lo señaló Diana Palaversic en una reseña crítica de estos libros, de esas 36 voces incluidas, solo 14 podrían haber sido llamadas estrictamente como voces latinas. Es decir, eran autores de origen latinoamericano que habían nacido en Estados Unidos o que residían en Estados Unidos. De los 22 restantes,
vivían en Latinoamérica y habían residido o visitado, tenían una relación más o menos constante con Estados Unidos, pero no eran necesariamente residentes o personas que trabajaran de manera constante en este país. De hecho, a la manera en que lo habían hecho los escritores del boom, este grupo que al menos de manera explícita los macondistas querían dejar atrás, algunos de estos autores habían desarrollado estas relaciones, digamos, intermitentes y frágiles con Estados Unidos, ofreciendo pláticas, dando clases como profesores visitantes por semestres en algunas universidades, pero no necesariamente, vuelvo a repetir, habían residido por un periodo de tiempo sustancial. El panorama, 16 años después, no podría ser más distinto. Creo que hay varias maneras de explicar por qué ha cambiado tantísimo. Por una parte, la crisis española cambió, transformó una de las rutas migratorias que habían sido privilegiadas por los autores latinoamericanos, que con mucha frecuencia venían a España, y en lugar de seguir esta ruta horizontal, empezaron a hacer la ruta migratoria de forma vertical. Las atracciones en Estados Unidos, por supuesto, fue el descubrimiento más o menos paulatino del tipo de recursos y protección que ofrecían los departamentos de estudios latinoamericanos o los departamentos de español. Tienen distintos nombres, a veces son departamentos de lenguas romances, a veces departamentos de español o portugués, pero que en general no requerían que estos autores ni dieran clases en inglés ni tuvieran que estar desarrollando su trabajo en inglés. Muchos de estos autores latinoamericanos lograron encontrar un lugar para vivir y un lugar para trabajar en este país, continuando sus carreras, que en muchos casos continuaron desarrollando en español, con una conversación muy cercana con tradiciones latinoamericanas. Gustavo Sainz y Jorge Aguilar Mora son tal vez uno de los escritores latinoamericanos de una primera generación que se quedaron a enseñar por un periodo más largo de tiempo en los 70s y continuaron, tal vez para seguir con la terminología de Wikipedia, se convirtieron en esa primera temprana generación de escritores americanos nacidos en México y que produjeron una parte sustancial de su obra en Estados Unidos. Sin embargo, estas posiciones de enseñanza en las universidades no habrían sido lo suficientemente fuertes para asegurar un proceso migratorio más estable. Los escritores latinoamericanos, muchos de ellos hijos e hijas de las clases medias en sus respectivos países, no solo necesitaban un lugar para vivir y trabajar, pero también en este contexto una atmósfera que fuera invitante, que protegiera también su proceso de escritura y de una escritura en español. En esas condiciones tenían que percibir que el trato que hacían tenían que tener ciertas ventajas y tenían que sentirse protegidos, tenían que valer la pena haber dejado a sus países de origen detrás y tener la aventura y el trabajo de vivir en Estados Unidos. Creo que tenemos que tomar en cuenta dos procesos intercalados que también nos ayudan a entender por qué más y más escritores latinoamericanos optan por irse a vivir de manera estable en Estados Unidos. Uno de ellos tiene que ver con la existencia de programas de escritura creativa en español que, como saben, son mucho más frecuentes y mucho más populares en Estados Unidos que en cualquier área del mundo de habla hispana. Existen, mientras hablamos hoy, más o menos entre 800 o 900 programas de maestría y tal vez una centena de programas de doctorado en escritura creativa en inglés, pero en español existen tres, uno que
que se encuentra en El Paso, Texas, que es bilingüe, otro que se encuentra en NYU, que fue inaugurado en el 2011, y uno más que se abrió en el 2013 en la Universidad de Iowa. Esto, por supuesto, atrajo a más escritores. Tal vez valga la pena recordar aquí que uno de los escritores mexicanos con mayor proyección en estas épocas, Yuri Herrera, es un graduado del programa de MFA en El Paso. Actualmente es profesor en la Universidad de Tulane, y que otra escritora, la ganadora del Premio Tusquets en 2012, Bettina González, también es graduada de este programa de maestría en escritura creativa en español. A estos programas se les une ahora, este año, la apertura, el inicio del primer doctorado en escritura creativa en español que estamos iniciando en la Universidad de Houston. Es un programa que intenta proveer una perspectiva interdisciplinaria a las artes literarias a través de talleres y seminarios que están designados a explorar a la escritura, tanto analógica como digital. Es parte de una metrópolis cosmopolita, en un campo muy diverso, y es un programa que enfatiza la relación entre la escritura y la comunidad, métodos no tradicionales de edición y de distribución literaria, así como investigación en una estética experimental y una relación muy cercana con una intervención ética. Hay por supuesto, toda una generación de escritores latinoamericanos ahora en Estados Unidos. Menciono algunos nombres, seguramente ustedes han leído a muchos de ellos. Son algunos nombres, pero no están limitados a estos. Edmundo Pasoldán, Yuri Herrera, quien ya mencioné, Valeria Luiselli, Lina Meruane, Pedro Ángel Palau, Álvaro Enrique, Rodrigo Hasbún, Claudia Salazar, y podría continuar con muchos más. Muchos de ellos ya habían publicado trabajos importantes antes de establecerse, ya sea en California, en Nueva Orleans o en Nueva York, pero mucho de su trabajo más reciente fue imaginado y llevado a cabo mientras vivían y trabajaban en Estados Unidos. Y creo que por esto me ha dado a mí por decir que una buena parte de la literatura latinoamericana contemporánea o de la literatura del mundo de habla hispana contemporánea se está produciendo en estos días en Estados Unidos, muchas veces en español, pero algunas veces también en inglés. Mientras que para algunos ha sido sencillo etiquetar y muchas veces no tomar en cuenta esta experiencia de escritura de los escritores migrantes de Latinoamérica en los Estados Unidos, calificándola de alguna manera como el resultado de procesos de globalización listos para adaptarse y adoptar las maneras del imperio. A mí lo que más me interesa decir el día de hoy es que me gustaría hablar de esta experiencia dentro de lo que Spivak llamó alguna vez la planetariedad, un concepto que en lugar de enfatizar la circulación de las mercancías y el capital, subraya la experiencia de los cuerpos cuando entran en contacto, un contacto tenso, volátil, dinámico, con otros cuerpos y con un globo en el cual la naturaleza y la cultura están ligados de manera irremediable. De hecho, creo que en efecto uno puede ganar mucho si en lugar de utilizar el término agente global, de alguna manera como una forma de suavizar el énfasis capitalista, del mundo capitalista, si en lugar de usar este agente global habláramos del sujeto planetario. Y de esta manera podríamos abrazar el sentido de alteridad como algo que es continuamente derivado de nosotros. Porque
como Spivak ha argumentado, la alteridad no es una dialéctica de negación, sino que nos contiene a nosotros y nos lanza hacia afuera de nosotros. El cruzar fronteras planetarias entre Latinoamérica y Estados Unidos es una operación geopolítica muy compleja. Y es una operación que tiene que ver con asuntos de límites y, por supuesto, con asuntos de colonialidad. Como muchos inmigrantes en los Estados Unidos que vienen de estas áreas ricas en recursos naturales y bastante acostumbradas a la explotación del trabajo lo saben, y lo saben muy bien. Hablar o escribir en español, un lenguaje percibido por muchos en Estados Unidos como un lenguaje de trabajo, pero no necesariamente como un lenguaje de creación literaria o de producción artística. Entonces, a pesar de que podría ser natural y simplemente sencillo decir que la continuación de este trabajo de los escritores en español es algo necesario o a veces hasta ineludible, creo que es necesario tomar en cuenta que este español entra en un nuevo contexto y con relaciones de poder que no necesariamente son las más auspiciosas. Por eso es que estoy un poco traduciendo del inglés al español por esto en este momento, pero creo que nos estamos entendiendo, ojalá que así sea. Estos autores latinoamericanos migrantes tienen que enfrentarse con dilemas de lo que Silvia Rivera Cosicanqui ha llamado una epistemología chiji. Y por este concepto ella quiere decir, y aquí estoy citando, el estar muy alerta, el estar muy consciente de una conciencia fronteriza, una zona de contacto que nos permite vivir dentro y fuera de la máquina capitalista, usando y al mismo tiempo destruyendo la razón instrumental que hace que todo este sistema funcione. En su análisis de la cultura aymara contemporánea, en el contexto más amplio de la explotación capitalista en Bolivia y en Latinoamérica en general, Cosicanqui ha puesto especial énfasis en las varias maneras en las que unos agentes semióticos generan, y aquí vuelvo a citar, métodos de traducción y de integración de entidades presentes y futuras. A ella le presta especialmente atención a la producción de los lenguajes chiji. Son lenguajes contaminados, lenguajes sucios. Es en su caso un español aymaro que permite y de hecho requiere un diálogo crítico con un desarrollo de iniciativas en el mundo rural. De la misma manera en que Guamán Poma de Ayala, cuando escribió al rey de España en español, estos latinoamericanos migrantes escriben tanto en español como en inglés, con el ego con el ego vigilante, el ego colonial en estado de alerta, checando todo a su alrededor mientras que sus palabras abrazan, le dan la bienvenida a esta plétora de elementos cósmicos, sociales y vitales que nos permiten enunciar en palabras lo que a la sociedad colonial le conviene que se quede en silencio. Marjorie Perloff, que es una especialista, una muy buena lectora de poesía, ha llamado a estas escrituras exofónicas, como una parte que incorporan, una práctica que incorpora palabras extranjeras o sintaxis extrañas en textos escritos de otra manera en un inglés popular. Ella registra a autores, toma en cuenta autores como T.S. Eliot e incluso autores como Ezra Pound,
para tratar de documentar esta práctica de escritores sexofónicos y llega hasta autores como Caroline Bergwall, que es una autora francesa noruega que no solo escribe, sino también es una artista visual, y autoras como Yoko Tawada, que es una escritora japonesa, una escritora japonesa que vive en Alemania y que escribe en alemán. Lo que Marjorie Perloff no toma muy en cuenta aquí, señala toda la riqueza de este diálogo, señala todo el nivel de producción que puede dar como resultado esta combinación de elementos, pero una de las cosas que no es demasiado claro en sus escritos es el contenido político y colonial de los contextos en el que estos intercambios se llevan a cabo. De esta manera, no podemos entrar en una discusión tan cercana como la que nos permite el concepto de Cusicanqui acerca de qué es esto de vivir al mismo tiempo dentro y fuera de esta máquina capitalista, usando y simultáneamente destruyendo o tratando de destruir su propia razón instrumental en tantos lenguajes como nos sea posible. La lingüista Mije Yasnaya Aguilar ha argumentado, me parece a mí que de manera bastante persuasiva, que la única diferencia entre los lenguajes indígenas y las otras lenguas no indígenas de las Américas es que las lenguas indígenas han logrado sobrevivir e incluso tener una vida dinámica y muy cierta sin la protección del Estado y en muchos casos en contra de las prácticas del Estado. Estos lenguajes, ella los llama lenguajes sin ejércitos, lenguajes que viven a pesar del Estado y no con el Estado. Todos sabemos que el español en América Latina es un lenguaje que existe, se ha convertido en un lenguaje hegemónico en gran parte por la práctica estatal de protección a sus lenguas y de desprotección también a las lenguas indígenas, que son muchas y muy variadas a través del continente. Lo que a mí me parece bien interesante de todo esto es que si bien el español es el lenguaje hegemónico y el lenguaje del Estado y el lenguaje con ejército en Latinoamérica, una vez que este español cruza la frontera, muchas veces sobre los hombros de trabajadores indocumentados a Estados Unidos, este mismo español se convierte así en una lengua sin ejército y una lengua en muchos casos sin Estado. De ahí, creo yo, la posibilidad de hablar de esto que Silvia Rivera Cusicanqui denomina como el lenguaje chiji, una conciencia chiji que se encarna en una realidad y una práctica contaminada, una realidad con palabras, digamos así, sucias, con construcciones sintácticas y gramaticales muy peculiares. Esto resulta, por supuesto, de la experiencia migratoria y de estos contextos en continuo conflicto y luchas sobre cuestiones de colonización y dominio. Siempre alerta ante todas estas capas de la experiencia colonial, cada una de estas enunciaciones chiji tratará de buscar las maneras de usar y destruir, en otras palabras, de mantener una conciencia crítica acerca del contexto en el cual existe y del cual emerge. Escribiendo al inicio del siglo XXI, la poeta norteamericana Juliana Sfar hablaba, es un artículo que ella denominó, cuyo título es Los 90s, hablaba de algo que estaban haciendo cada vez más los escritores norteamericanos en un contexto bilingüe y multilingüe de un Estados Unidos que es, y creo yo, seguirá siendo tremendamente diverso. Lo que ellos estaban poniendo en juego, lo que estaban trayendo a la conversación, era lo que ella llamó la inquietante desorientación lingüística relacionada a la migración.
Y lo que, en lugar de leer la cita, les cuento, lo que ella quería hacer notar es que hacia los 90 muchos escritores, sobre todo los que eran monolingües, intentaban emular algunas de las prácticas que autores migrantes habían utilizado por generaciones enteras, de tal manera que pudieran alejarse de lo que ella llamaba el mainstream English. Lo que sucedió con esto, y ese es el cambio, dice Julián Sfar, es que estos escritores utilizaron todas estas prácticas no necesariamente para hablar de sus identidades políticas, sino para hablar de las relaciones complicadas, de las relaciones muy volátiles del inglés, con otras lenguas, las historias de colonización y las historias también de resistencia del inglés con muchas lenguas que se practican y se viven dentro de sus mismos linderos geográficos. Yo creo, siguiendo estas ideas, que no ha habido mejor tiempo, y de hecho me parece que es urgente ahora mismo, un mejor tiempo para hablar del español y sus muchas historias, para hablar del español y sus historias con y dentro de Estados Unidos, para hablar del español y sus muchas historias con y dentro también y alrededor del inglés, escritas en español en contextos de habla constante en inglés, ya sea con o contra, por debajo o a través. Muchos de los trabajos de estos escritores, trabajos literarios de estos escritores migrantes latinoamericanos contienen, llevan la prueba de estas señales, estas marcas, de las muchas maneras, las muchas estrategias, ya sea de oposición o de adaptación o en corto de negociación, en los que ya de manera consciente o no, de manera voluntaria o no, estos escritores tienen que practicar. Porque, por supuesto, aunque los escritores debemos estar en control de las herramientas de nuestro oficio, hay muchos otros aspectos para bien de la literatura en que definitivamente escapan de nuestro control. Por eso me parece que ya sea como una posición consciente o independientemente de ellos, hay una historia que se ha llevado a cabo en estas prácticas del español que se practica a pesar de y también con estos contextos del habla en inglés. Para leer este trabajo y para entender su complejidad, creo que vamos a requerir muy pronto a movernos mucho más allá de la discusión identitaria que ha dominado por tanto tiempo el campo literario y más específicamente el campo de la literatura latinoamericana que se practica en Estados Unidos, para realmente tratar de entender, para realmente tratar de enfrentar lo que significa producir, evitar una captura subjetiva desde aquello que nos excede o aquello a lo que nos excedemos. Con el número, otra de las cosas que están pasando y que todos lo hemos notado y que yo festejo mucho, es un número creciente de traducciones del español al inglés, un movimiento que también festejo bastante, que parece ser liderado en estos días por escritoras y también por traductoras del español al inglés, y con este buen número de autores de habla hispana que están escribiendo y continúan escribiendo en español y dialogando de manera muy cercana con las tradiciones del español en Latinoamérica, pero que también continúan y están publicando trabajos directamente en inglés, como Daniel Alarcón o Santiago Vaquera Vázquez o Mauro Javier Cárdenas. Me parece que estos autores planetarios, no agentes globales, sino sujetos planetarios, están escribiendo y están practicando estas lenguas chiji, que tal vez tengan mucho que enseñarnos qué es lo que significa vivir dentro y fuera de la bestia, dentro y fuera del marco de producción del Estados Unidos contemporáneo. Creo que estos autores, leyéndolos de esta otra manera, también nos pueden enseñar qué es lo que significa escribir críticamente, practicar la literatura y la escritura críticamente en un mundo como el que vivimos hoy.
Esto es lo que tenía listo para compartir con ustedes. Muchas gracias.